Si tú eres como yo, que sus padres están divorciados y son de estos padres divorciados en los que las cosas no terminaron tan bien y cada visita con ellos parece una batalla campal, pues bienvenidos a este lugar, que aquí vamos a hablar de cómo lidiar con padres divorciados. Hola, ¿qué tal? Yo me presento, soy Medusa, tu amiga de Desventuras Profesional. Y estoy aquí en este maravilloso espacio, este hermoso podcast llamado Sanando Ando, que es un podcast donde básicamente yo te cuento las desventuras de mi vida. Y si algo de lo que diga te puede ser de ayuda, por mí, mira, más que increíble, yo me doy por bien servida. Como dije al inicio de este video, mis padres están divorciados. Se divorciaron cuando yo tenía 6 años. Aprox, más o menos. Despuésito de los 6, si no es que un poquito antes. No lo sé exactamente, pero sé que a los 6 años, mira. Y el tema del divorcio y los padres y todo es un tema, al menos para los hijos, bastante muy complicado, porque a veces afecta mucho más de lo que nos gustaría admitir. Pero vámonos por partes. Déjame que te platique. Mis padres, te digo, se divorciaron cuando yo tenía 6 años. Mi hermanita menor recién acababa de nacer. Entonces fue una situación un poco muy complicada. Porque obviamente pues mi papá se fue con su nueva familia y pues ya no apoyó aquí en casa. Y para mi mamá se la vio pues un poco complicada porque pues tenía que mantener a 2 niñas. Y una recién nacida, o sea, vaya, es como que difícil, ¿no? Gracias a esto, pues se generaron muchos traumas en mi vida, ¿verdad? Antes que nada y antes de que empiece el tema en sí, quiero aclarar y súper dejar bien claro que no estoy culpando a mis padres de nada, no estoy tampoco reclamándoles nada, ni estoy hablando esto desde la herida, desde el enojo, desde el odio, desde el rencor, de lo que... No, nada de eso. Estoy hablando nomás de las cosas que pasaron, cómo sucedió, de lo que es y desde la empatía y la comprensión. Tanto para todas las partes, como para mi papá, como para mi mamá, como para mí. Muy bien. Aclarado esto, ahora sí, al salseo, amigos. Ok, la cosa de cuando los padres se divorcian es que todos sufren de alguna manera. Me voy a ir ahorita un poco al lado del hijo, porque es en lo que creo yo tengo más experiencia, lo que a mí más me concierne, pero ahorita hablamos de lo de los papás, de las situaciones y demás. Ahorita empecemos por el principio, el hijo. Como yo lo viví, yo sé que a lo mejor tu situación es distinta, a lo mejor tu relación con tus padres no se vio afectada a pesar del divorcio. La verdad, qué increíble, y así debería de ser. Lamentablemente no siempre es así. En mi caso no lo fue así. En mi caso sucedió esta típica situación en la que papá deja la familia por otra nueva y se olvida de la vieja, y me refiero en cuanto a sus responsabilidades. Pues yo duré mucho tiempo, desde los 6 años hasta la universidad, que no veía a mi papá, no convivía con él, no hablaba nada de él. Solo lo veía para mi cumpleaños, y entre comillas, porque era como de que te llevo pues a comer y ya comprar ropa y rápido y ya nos vamos, ¿no? O sea, es como que tampoco había una gran convivencia, no me solía hablar tampoco, o sea, era de estos papás de que me decía, sí, voy a pasar por ti el fin de semana, nos vamos a ir aquí, te vas a quedar conmigo, jijaja. Y yo lo esperaba en la puerta de mi casa con pues, mis chivitas y todo, y pasaba una hora, no llegaba, pasaba otra, no llegaba, pasaba una más, no llegaba. Incluso había veces en las que estando en la misma calle, o sea, mi papá estaba allá adelante y yo estaba acá más atrás en la otra casa y no pasaba por mí.
Y digo, bueno, bueno, en ese entonces no dije bueno. En ese entonces sí fue como un gran golpe a mí. Porque mi papá era mi mejor amigo en ese entonces. Para mí mi papá era todo. Para mí mi papá era de así vamos a... O sea, antes de que se divorciaran era de vamos a jugar videojuegos. Así vamos a ir de compras. Así te compré esto. O sea, vámonos de viaje. Eran muchas cosas. Para mí mi papá era, les digo, mi superhéroe, mi mejor amigo. Con quien mejor me la pasaba. Con quien mejor me entendía. Y cuando se fue, dije, está bien. Yo entiendo que pues no fue mi culpa, yo entiendo que pasaron cosas entre tú y mi mamá, yo entiendo que ahora está esta nueva persona en tu vida, va, está bien, yo lo puedo entender. Lo que no pude entender fue que me hiciera a un lado de su vida. Lo que me costó mucho aceptar, lo que me costó mucho sobrellevar fue el hecho de que de estar todos los días con él, tuve que hacerme la idea de que lo iba a ver una vez al año, si bien me iba. Y yo sé que este proceso, mi hermana, por ejemplo, ella lo vivió completamente diferente porque ella ya no le tocó esa parte de vivir con mis papás juntos. A ella ya le tocó la parte de solamente ser mi mamá y yo. Pero en mi caso, que yo sí los tuve a los dos, quizá no fue, los muchos años de vida que estuve con ellos dos juntos, porque pues fue hasta los 6 años, pero para mí era todo mi mundo, era todo lo que yo tenía, era todo lo que yo sabía. Entonces para mí sí representó un gran cambio y hacerme la idea de que todo lo que yo conocía, o lo que yo tenía, o lo que para mí era lo más guau, ya no iba a ser. Y tenía que acostumbrarme a esa nueva vida, a ese nuevo cambio, a eso que yo no pedí, pero me hicieron vivir al final de cuentas. Fue como, ok, y les dije, podía entenderlo, estaba bien, pero lo que sucedió aquí es que pues mi papá se alejó. Y no lo justificó en cierta parte porque sé que se fue pues por problemas, ¿no? De pues con su nueva pareja, de que pues ahí no le agradaba tanto que siguiera ahí con nosotros. O sea, no, X razón, lo que haya sido, no lo hizo. Entonces, les digo, no lo culpo, no lo justifico, porque digo, al final de cuentas, tú como padre tienes una responsabilidad sobre de tus hijos, de no romper esa relación y de mantenerlos, porque al final de cuentas, pues son tus hijos, vaya, o sea, y no puedes simplemente hacerte el obseso, el que hay, mira, ni idea, no sé quién seas, no te topo, pues no, perdóname, pero es que yo siento que ser padre no solamente es hacer el acto amoroso para tenerlos, vaya, o sea, es hacerte responsable de ellos. Y no solamente responsable en el sentido de darles dinero y ya está, no, o sea, de cuidarlos. Tener un hijo es mucho show, es tener en cuenta que les tienes que enseñar a vivir en este mundo, les tienes que enseñar a comportarse de la mejor manera, tienes que escucharlos, tienes que tomar en cuenta sus sentimientos como persona. ¿Por qué? Porque todo lo que tú hagas cuando ese niño está chiquito va a repercutir en la persona adulta en la que se va a convertir. Y si supieran los padres el daño que generan cuando ignoran a sus hijos, cuando los rechazan, cuando los hacen a un lado por cosas así, pues la verdad es que es bastante, es mucho. Y yo sí lo resentí bastante, porque no solamente era el rechazo de mi padre, su ausencia, sino también la ausencia por parte de mi mamá, porque pues ella no estaba todo el día en casa. ¿Por qué? Porque tenía que trabajar, porque tenía que mantener a 2 niñas, porque el papá no se hizo responsable. Ahora lo entiendo, pero en ese entonces para mí era estoy abandonada completamente a la deriva. Y fue un proceso bastante difícil, porque yo empecé a notar pues ciertos cambios en mí, como el hecho de la inseguridad, como el hecho de tenerle miedo a estar sola. O sea, es que me entró un miedo como no se imaginan, porque, o sea, yo sé igual y antes, ¿no? La vida era distinta y ya se quedaban solos a esa edad y hacían un montón de cosas a esa edad, pero para mí, a mis tiernos 6 años, a lo que yo había vivido,
para mí el quedarme sola era lo peor que me podía pasar porque sentía que algo malo me iba a ocurrir. Y el hecho también de no exteriorizar lo que sentía con respecto a lo que estaba sucediendo en el divorcio, pues también era un poco complicado, porque me hacía sentirme insegura, ya no tenía esta misma facilidad de ir yo y hablar y hacer, o sea, sí todavía, pero no era igual, todavía entraba en mí no sé, ¿sabes? También el no poderme expresar con mis papás sobre eso, porque, por ejemplo, mi papá en ese entonces no lo veía. Y con mi mamá era mucho es que tú prefieres a tu papá que a mí, o eran mucho reclamarme esas cosas, cuando no era así, cuando simplemente era no es eso, es que los extraño a los dos. Pero bueno, cosas. El chiste es que ya después, para cuando yo ya entré a la universidad, pues en la familia de mi papá pasaron cosas, y tratamos como de reconciliarnos y tratar de mejorar nuestra relación familiar, tanto él conmigo, con mi hermana y con nuestro hermano, porque mi papá pues tuvo un hijo con su otra ex esposa. Entonces pues, sabes, como que volver como que a unirnos así. Y ha sido un poco complicado. Ya ahora que ya estoy más grande, de que lo volví a ver en la universidad, como que todas esas emociones que yo traía guardadas como que salieron a flor de piel. Y tuve que lidiar mucho con estos como resentimientos y estos corajes. Resentimientos porque yo sentía que había mucha distinción, o sea, de que a nosotras nunca nos hizo caso, que a mí, que yo como que era como que, para mí era, les digo, mi bestie, pues que me había hecho a un lado y ver cómo es que le había como que no importado, como que era muy doloroso. También empezaron a suceder otras cosas, que es el hecho de que, les digo que hay como batalla campal entre lo que es mi mamá y lo que es mi papá. Como se podrán haber dado cuenta, pues obviamente las cosas no terminaron bien y tampoco surgieron después bien, como se suponía que iba a ser. Entonces empezaron los reclamos, y tanto de las dos partes, y empezaron a decírmelos a mí, o sea, de que a mi mamá quejarse de mi papá quejarse de mi mamá. Entonces yo era como que la mediadora, la que tenía que estar ahí escuchando a los dos, darles, no por su lado, sino pues darles como que la razón en lo que decían, porque en cierta manera entiendo sus reclamos, entiendo el porqué de cada cosa, pero a la larga como que se me fue llenando el saquito de todas esas cosas, y entonces yo empecé a ver con mucho resentimiento a mi padre, y también empecé a ver con mucho resentimiento a mi madre, y eran sentimientos que no eran propios míos, sino que eran sentimientos de ellos, para con ellos, entre ellos, pero que me decían a mí y que se quedaban en mí. Y todo eso, en verdad, me hizo sentir todavía como que más vulnerable en ese sentido. Me hizo sentir todavía más como de que mi vida era un asco por mis padres, porque se habían ido en cierta manera los dos, porque me habían dejado sola, porque luego me tuve que hacer cargo de mi hermana por un tiempo, porque por mucho tiempo yo me tuve que hacer cargo en ciertas cosas como de la casa, de que estuviera aseada, de que la comida, de que darles el almuerzo a todos, de que cuidarlos, como que yo fui la que asumió como que ese papel de estar al pendiente de todo, y como que empecé a tomar cargos que a mí no me correspondían, pero que sí me estaban dando. Entonces digo, me aplaudo y me reconozco el hecho de que sobreviví a eso, de que lo hice, de que lo logré de cierta manera, pero creo que no me tocaba. No me tocaba, no era algo que yo tenía por qué vivir. No eran responsabilidades que a mí me tocaran, y tampoco eran cosas que yo tenía que estar escuchando el uno del otro. Porque, de hecho, es algo que me puse a pensar en un video de Franco Escamilla, mis referencias, ¿verdad? Pero en un video de Franco Escamilla, donde él estaba contando también que sus papás se divorciaron, dijo algo que a mí me llamó mucho la atención, que era de que ni la madre ni el padre tenían que estar hablando mal del otro con su hijo. O sea, que please, que las mamás no estuvieran diciendo cosas feas de su papá a sus hijos,
y que el papá no estuviera diciendo cosas feas de su mamá, de la mamá de los hijos, a los hijos. ¿Por qué? Porque generan precisamente todas esas cosas que a mí me generaron, que era este resentimiento, este odio, este dolor y esta fractura hacia mis padres, cuando en realidad es algo muy distinto. O sea, una cosa es mi relación con cada uno de mis padres y otra muy distinta es la relación que tienen ellos dos. Y la relación que tienen ellos dos está rota, está fracturada, está dañada, hay mucho dolor, hay mucho resentimiento. Bueno, ahorita ya no sé y la verdad no me interesa, pero en ese entonces sí, y era algo con lo que a mí me hacían cargar, cuando en realidad mi situación con cada uno era una cosa muy distinta y tenía que haber sido muy distinta. Y no sé, o sea, si tú llegas a estar en alguna situación así, que yo espero por Dios que nunca, pero si llegas a ser así, please, no hables así o no te expreses así del papá de tu hijo o de la mamá de tu hijo, porque no tiene por qué ser así. O sea, si el papá es un patán, si la mamá es una desobligada, tú deja que el chamaco solito se dé cuenta. Créeme, es inteligente, los hijos somos inteligentes y obviamente nos vamos a dar cuenta, pero no tienes por qué estarnos metiendo esas ideas. Y, o sea, es que ¿para qué? No, o sea, no, tú deja que se dé cuenta. Si, por ejemplo, el papá no pasa por el niño, como en mi caso, en lugar de decir, es que tu papá es honesto, ¿sabes qué? ¿Sabes? Mira, a lo mejor no tuvo tiempo, él se lo pierde, nosotros hagamos algo. Y así, ¿sabes? O sea, no hay necesidad de esos reclamos, porque yo lo he vivido mucho y la neta es que está horrible, está muy horrible que te estén diciendo reclamos de tu papá y de tu mamá, porque obviamente no quieres decir nada malo ni de tu papá ni de tu mamá, porque por Dios santo, son tu papá y tu mamá. Los amas, los adoras, los respetas, sean como sean. Y no quieres que se estén insultando, o al menos para mí era de la cosa más desagradable. Y de hecho ya conforme fue pasando el tiempo, yo tuve que aprender a soltar esos pensamientos que eran infundados por mi papá y por mi mamá. Sí, y tuve que hacerle caso a mis propios pensamientos de lo que yo sentía con respecto a eso. Y ahora que soy pues más adulta, pues he reflexionado sobre ello. Y por supuesto que muchas de las cosas con las que tengo que lidiar hoy en día, de las que tengo que mejorar, de las que tengo que trabajar, de algunas inseguridades, de algunos miedos, de lo que sea, obviamente vinieron a raíz de todo ello. Pero no los culpo, no los estoy culpando en lo más mínimo. Y creo que eso fue lo que me ayudó, o lo que hizo el parteaguas. Entender a mis padres. Entender, y eso sí te lo quiero como que... Quiero que te lo quedes muy en claro. Porque esto es lo que definitivamente va a hacer que todo cambie. Y es entender que tus padres son seres humanos, que también se equivocan, que así como tú y como yo también tienen sus propios problemas, sus propias cosas que mejorar, y que ellos neta hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían, con las herramientas que tenían en ese momento. Yo sé, o sea, no estoy justificando sus actos, porque obviamente pues esas cosas que hacen pues afectan a uno como su hijo, pero es que neta no es como que lo hayan ellos hecho con esa intención de, sí, vamos a arruinarle la vida a nuestro hijo. No, por supuesto que no. Simplemente es entender que pues no son perfectos. Ningún padre, ninguno en esta vida va a ser perfecto. Todos aprenden conforme la marcha. Y hay situaciones de cada uno que ellos están lidiando. Por ejemplo, en el caso de mis padres, ellos venían de una situación bastante complicada cuando se conocieron. Venían rotos, venían solos, con una carencia emocional. Se encontraron muy jóvenes, sucedió todo muy jóvenes, y no dudo del amor que se hayan tenido el uno con el otro, simplemente creo que no lo supieron manejar. Simplemente creo que no hubo esa comunicación, que hubo mucho que se guardaron. Como dije, cada uno tenía sus propias batallas, sus propias heridas, y luego a eso añadirles el hecho de tener que cuidar a una criatura,
pues es bastante complicado, porque como dije, no vienes con, o sea, cuando te dan el hijo no te entregan tu manual ni tu instructivo de cómo tiene que ser. Simplemente ellos tuvieron que pues, ir aprendiendo sobre la marcha y como les dije, estaban muy jóvenes, no supieron cómo sobrellevar las cosas y pues se cometen errores. Y a día de hoy creo que ya hablando con mis padres, ya ellos solitos han entendido que como lo que hicieron antes no estaba bien. Y han tratado de mejorar eso, pero como les dije, eso es un proceso que lleva cada uno. No podemos simplemente echarles la culpa de todo. Es que sería absurdo incluso decirles que por tu culpa yo sigo siendo así. Es como que dudo, o sea, sí, te dolió, sí te lastimó, sí te generó un problema, pero ya no eres un niño chiquito. Ya no estás dependiendo siquiera de ellos, o sea, ya es como que tú solito ya también puedes responsabilizarte de ti, de tus actos, de tus acciones y de mejorarlos y romper con esos ciclos. Es lo que yo entendí, por ejemplo, cuando yo, primero Dios, tenga a mi chilpayate con mi novio, pues lo que sí tengo muy en claro es que hay cosas, hay patrones, hay cosas que no quiero repetir con ellos, que yo misma viví. Pero gracias a esas experiencias, pues yo sé que eso sí no, eso sí sí, o sea, ¿sabes? Y no estoy diciendo que lo voy a hacer perfecto. Me voy a equivocar también porque nadie es perfecto. Pero sí hay patrones y hay cosas que tú detectas que no hay necesidad de volver a hacer. O cosas que quizá a ti como una persona que vivió esos traumas, esos divorcios, pues tratar de no replicarlos con tu chilpayate. O sea, decir, bueno, te voy a tratar del modo en que a mí me hubiese gustado que me trataran. Y ya. Pero tampoco te justifiques o tampoco te jales del hecho de que como mis papás me hicieron estos traumas, voy a vivir en la miseria toda la vida. No en lo más mínimo. Sí tienes que mejorar tus traumas y tus inseguridades. En mi caso yo tengo que trabajar esa inseguridad, ese miedo, esa sensación de no poder y salir adelante, ¿ok? Y es también aquí otra parte importante para poder lograrlo y es perdonar a tus padres. Yo sé que hay algunas cosas que tú dices, dude, es que estuvo bien feo lo que hicieron y pues sí, es como es. Pero no vas a poder avanzar si no perdonas y no puedes quedarte estancado o quedarte ahí en un lugar por alguien más. No puedes echarle la culpa a alguien más de tus traumas, de tus fracasos, de tus no hacer. Tienes que responsabilizarte ya de ti, de tus acciones, de lo que haces. No puedes echarle la culpa a los demás, no puedes echarle la culpa todo el tiempo a tus padres. Ellos son personas, ellos tienen sus propios caminos, sus propios procesos, sus propios aprendizajes y tú tienes los tuyos. Así como tú tuviste tus traumas con ellos también, tú no sabes lo que ellos están cargando, tú no sabes lo que ellos están llevando en su interior, tú no sabes cómo fue la relación con sus padres, qué fue las carencias que les tocó vivir. Y no puedes simplemente echar todo por la borda por ello. ¿Sabes? El chiste y de todo esto es aprender, porque la vida siempre te va a poner trabas, siempre te va a poner problemas, pero el chiste de esto es aprender a sobrellevarlos, aprender a ser mejor persona cada día. Y el perdón fue algo que a mí también me sirvió bastante con ellos para poder yo avanzar y también para ya no tener este resentimiento y este dolor, porque perdón, pero es que a mí no me gusta vivir así. Siento que no está chido estar viviendo así. Yo la verdad es que quería que cada vez que yo viera a mis papás, que ya ahorita ya es menor, o sea, ya construí mejor mi relación con mi papá, ya estamos teniendo más relación, incluso con mi mamá, que nos costó un poco, pero ahí estamos. Sin embargo, ahora que ya me salí de mi casa, pues ya es un poco menor el tiempo que los veo, que paso con ellos, porque aparte pues ellos tienen sus propias ocupaciones en su trabajo, yo también. Entonces como que yo lo que quería era que cuando los viera, no tener en mi interior este sentimiento de ay, no me toques, y hasta para allá. No, yo quería disfrutar esos momentos, yo quería estar bien con ellos, porque yo no sé qué va a pasar el día de mañana, yo no sé qué ocurra. Lo que sí sé es que
amo a mi familia, sea como sea, esté rota o lo que sea, yo los amo. Amo a todos y cada uno de los integrantes de mi familia. Y realmente no se me hace justo ni para mí ni para ellos vivir en ese resentimiento y en ese dolor, en ese rencor. Por cosas que ya fueron. O sea, neta, ya fueron, ya pasó. No es quizá lo que yo hubiese querido. Claro que a mí me hubiese encantado vivir bien con mi papá, con mi mamá, con mi hermana, con mi abuelita, con mi hermano incluso. Pero las cosas son como son. Yo no puedo como que obligar a nadie a nada. No puedo cambiar el pasado, no puedo hacer nada más que el ahora. Enfocarme en lo que tengo ahora. Y ahorita tengo la oportunidad de relacionarme con mi familia, de convivir más con mis papás. De hecho, incluso ahora los entiendo más. Y me gusta eso. Quizás sí mi relación con ellos no es como, por ejemplo, que yo veo con mi novio que tiene su relación con sus papás como que muy chida, de esto, de que puede como que hablar con los dos y son padre e hijo, como que se nota eso, ¿no? Para mí con mis papás siento que por la situación que viví con los dos, siento que quizás somos un poco más como amigos, como padre y madre e hijo. Pero creo que está bien, siento que es lo que tengo y es lo que valoro y es lo que aprecio. Y no sé, me gusta. Claro que como dije me hubiese encantado que fuera diferente, pero no puedo cambiar el pasado. Simplemente puedo aceptar el presente y hacer algo para que esté bien. Y para mí el perdonar, el aceptar y el honrar y respetar es más que suficiente. Yo sé que igual, o sea, si ahorita tú estás teniendo problemas de que la neta es que estás muy herido, muy acá, te invito a que reflexiones sobre la vida que han llevado tus padres. Como dije, no estoy justificando nada. Hay cosas que no se justifican, que no hay manera de decir, oh, sí, no, cada acción tiene su propia consecuencia también. Y eso se tiene que tomar en claro, pero pues para eso pones esos límites con ellos. Pero también es entender que cada quien lleva su vida, que cada quien ha pasado por cosas y que no vale la pena que tú te estés llenando de resentimiento, que tú te estés llenando de toxicidad, que tú te estés llenando de dolor por algo que no va contigo, que no tiene que ver contigo, que no te concierne a ti. A ti te concierne tu propia vida, a ti te concierne el hecho de perdonarlos, aceptar y valorar. Y si de plano no consideras que vale la pena seguir ahí, está bien, está perfecto. Nadie te está obligando a que super convivas con ellos. También tú sé consciente de ti, establece tus límites, lo que creas que te conviene más a ti. Es que eso es eso. O sea, no es para que se olvide lo que sea, no, es para que tú vivas en paz, tú vivas en armonía. Entonces, sé que el tema de ahorita, de hoy, está un poco cortito, pero era algo que tenía que sacar de mi pecho porque yo he visto o conozco varias personas que han vivido estas situaciones, incluso a mayor o menor medida, no lo sé, pero yo sé que muchos hemos vivido estas situaciones. Yo sé que muchos hemos venido de padres divorciados y que nos cuesta y que es muy doloroso a veces tener que estar escuchando cómo se atacan unos a los otros. Ahí sí yo te diría que establezcas esos límites en donde digas, sabes que la neta no quiero que me estés hablando mal de mi papá, no quiero que me estés hablando mal de mi mamá, no quiero que se estén hablando mal de ustedes conmigo, ¿ok? O sea, es como que aparte, o sea, a mí no me corresponden sus problemas, a mí no me corresponde su relación, a mí me corresponde mi relación con cada uno de ustedes, y ya. Entonces, quería hablar de esto precisamente por eso mismo, porque considero yo que es importante, considero que es necesario, sobre todo para que no nos estanquemos en esta vida por algo que no es de nosotros. Pero bueno, ya me estoy quedando sin voz, así que creo que lo voy a dejar aquí por ahorita. Me emociona mucho todo esto, me emociona hablarles con ustedes de esto, sé que es un poco íntimo, es un poco como que nada, no sé cómo decirlo, pero quiero que sea real, quiero que te sientas en esa confianza de ser tú y avanzar. Y pues nada,
Yo me despido. Espero que tengas una increíble semana, un increíble día, tarde, noche, depende de la hora en la que la estés escuchando. Y sobre todo, espero que tengas paz. Espero que tengas mucha paz en tu corazón, que aprendas a perdonar, aprendas a soltar lo que no es tuyo y aprendas a responsabilizarte de ti, de que entiendas que ahora eres tú, que se trata de ti, que eres el protagonista de esta serie y el protagonista tiene que avanzar y no se puede quedar atrás por los errores de los demás. Así que nada, te deseo bonito día, te mando un besote, un abrazote y nos vemos hasta la próxima. Bye.